Arabako Enpresak Irratian te acerca la realidad de las empresas, de los empresarios y empresarias de este territorio. Esta semana nos visita Joseba Martínez de Guereñu, propietario de la empresa Araba Domotic System, de la mano de SEA Empresas Alavesas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio de Arabako Enpresak Irratian. A nuestro invitado de hoy nunca le ha costado embarcarse en retos que le alejaran de su zona de confort. Uno de ellos le llevó hasta el otro lado del Atlántico y ahí aprendió mucho de su oficio y mucho más de la vida. Volvió con un bagaje esencial para afrontar la aventura de abrir su propia empresa y también con su compañera y madre de sus hijos. Ese viaje iniciático a Venezuela y los 2 años que permaneció allí como profesor fueron un importante punto de inflexión para saber qué es lo que quería hacer y qué no. Siguió formándose y ampliando los conocimientos adquiridos de chaval en esa fuente inagotable de profesionales y empresarios que se llama Jesús Obrero. Descubrió que el futuro pasaba por la especialización y después de trabajar por cuenta ajena para almacenar conocimientos y práctica, fundó la que hoy es la única empresa de domótica del territorio, Araba Domotic. Desde entonces, mucho trabajo y esfuerzo por generar la confianza entre sus clientes que hoy hace que le llamen. Y dificultades para contratar y crecer, la asignatura pendiente que figura en su debe particular de empresario. Egunon, Joseba Martínez de Guereñu. Egunon, bai. Joseba, ¿qué le lleva a un veinteañero vitoriano a decir sí, sin ningún tipo de titubeo, ante la posibilidad de viajar a Venezuela y ejercer allí de profesor? Pues es muy buena pregunta, ¿no? Porque con 21 años recién salido justo de la FP2 de electricidad, pues conocimientos teóricos alguno tendríamos, prácticos absolutamente ninguno. Y por tanto ir a Venezuela a dar clase, pues más bien resultaba complejo, ¿no? Cierto es que desde Jesús Obrero yo tenía muy buena relación con un profesor en concreto que luego fue director del propio instituto, como José Antonio Abarca, que llevaba tiempo trabajando en una ONG para Latinoamérica, concretamente también en Venezuela, obviamente. Fe y Alegría se llamaba, y a raíz de él pues también me estuve hablando sobre los proyectos que tenían, me gustaron muchísimo y dije, ¿qué leches? Pues lo hacemos ahora o nunca, porque realmente luego ya te pones a trabajar, el día a día te va comiendo, tienes otros proyectos y ya no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, justo salir de estudiar sin ningún proyecto cercano, pues era el momento idóneo y acorde para poder lanzarse. Y luego, una vez que llegas ahí, hombre, los cambios siempre generan vértigos y son complicados, pero una vez ya que te acostumbras a tu nueva vida, ¿en algún momento llegaste a pensar en hacer las Américas y quedarte ahí sine die y adiós a Vitoria? Cierto es que todo el mundo que se va de casa, bien para estudiar, bien para trabajar, etcétera, siempre se va con la intención de regresar. Pero muy pocos conozco que casi lo hacen al finalmente, ¿no? Que una vez de estar 4 o 5 años fuera, 3 años estudiando, luego cuesta regresar. En mi caso, el contrato como voluntario internacional era claro, eran 2 años, pero es verdad que no sería la primera vez que hay gente que se queda, ¿no? De hecho, un Gastizarra lleva allí, pues no sé si más de 20 años, ¿no? Con lo cual, podía ser factible. Cierto es que yo lo tenía muy claro, que íbamos a lo que íbamos y que realmente esos 2 años era un espejismo realmente, no era una vida real que se podía hacer allí, porque al final estábamos como voluntarios, obviamente no cobrábamos, pero vivíamos del dinero que nos daban nuestros aitas y nuestras amas, por tanto no podía ser factible vivir así toda la vida, con lo cual era muy claro. Era una etapa preciosa, genial, aprendí muchísimo, pero era irreal en cierto modo, ¿no? Bueno, y volviste, tal y como tenías planteado, y te diste cuenta desde bien pronto que tu futuro pasaba por la especialización. ¿Por qué lo tenías tan claro? Es verdad, realmente regresé con muchísimas ganas, con muchísimas ideas y sobre todo muy sensibilizado también en la materia más social, ¿no? Cierto es que yo en un campo más técnico, pues llevarlo al área social realmente era complicado. La mejor manera posible puede ser justamente la creación de una empresa, ¿no? Porque la empresa no hay mayor labor social que crear riqueza, crear empleo y cohesionar el territorio y la sociedad, como es la labor fundamental de una propia empresa, ¿no? Por tanto, tenía claro
que esa puede ya ser una vía muy factible a crear una empresa. Y la de especialización yo creo que llegó un poco por sí mismo, ¿no? Porque cuando decido arrancar el proyecto, eran allí por 2004, pleno boom inmobiliario, en el cual la construcción pues estaba a tope. Cualquier empresa ligada a la construcción, buena, mala o regular, tenía muchísimo trabajo. Y nosotros cuando arrancamos sabíamos que una empresa de electricidad al uso había muchísimas en Vitoria y que por tanto para que nos contratasen pues no podía ser de otra forma que siendo más baratos, puesto que mejores era imposible porque acabamos de empezar. Con lo cual en esa guerra no nos íbamos a meter, ni muchísimo menos. Queríamos ser diferentes. Y en la diferencia estaba, no sé si el éxito, pero por lo menos íbamos a intentarlo. Y de ahí fue que creímos que en el 2004 todavía la domótica estaba prácticamente no se sabía ni lo que era, como quien dice, y por tanto sabíamos que era muy difícil, pero que con tiempo, con dedicación y con empeño pues podíamos llevarlo a cabo. Bueno, han pasado 20 años desde entonces. Yo no sé si entonces sabía la gente lo que es la domótica o no sé si lo saben ahora. ¿Qué es la domótica exactamente? Yo creo que ahora ya la palabra domótica ya está más interiorizada entre nosotros. Yo me acuerdo que mis tíos, que ya pues son mayores obviamente, cuando les explicaba no sabían ni lo que eran. Y yo al final les decía, bueno, tranquilos tíos, que todo es legal. No hay problema, ¿no? Entonces, ¿qué es la domótica? Simplemente y llanamente es la automatización de una vivienda. Bien vivienda, bien edificio. Más campo tiene obviamente en la parte de los edificios, básicamente enfocados al ahorro energético. Ahí, tal y como vivimos hoy en día y el enfoque con el tema del calentamiento global, etcétera, que se le está dando, pues obviamente nosotros tenemos un campo muy, muy importante de trabajo en el cual el ahorro energético y la sensibilidad en esa materia es increíble, ¿no? Bueno, ahora ya sabemos qué es la domótica, sabemos exactamente, y nuestros oyentes saben a qué te dedicas, y también sabemos de dónde vienes. Hablábamos de Jesús Obrero, hablamos de esa fuente inacabable pues de profesionales, también de muchos empresarios, como es el caso. Tú que has pasado por ahí, ¿cómo valoras el trabajo que se hace en esta institución? Bueno, yo he pasado y sigo pasando, puesto que a las tardes, noches, también en EIVIDE pues doy cursos a personas desempleadas, ¿no? Muchas provenientes de otros países, cosa que me llena increíblemente, es espectacular. Yo les doy conocimientos de domótica, pero ellos me dan otros conocimientos más, ¿no? Es una labor también impresionante. Y yo creo que es fundamental. Y EIVIDE, hoy ya Jesús Obrero y Diocesanas han hecho en Vitoria pues lo que es, ¿no? Lo que es hoy muchísimos y muchísimas personas hemos pasado por allí. Y yo creo que es fundamental, y de hecho siguen saliendo empresarios, como bien comentas. Y aquí no puedo adelantarlo porque todavía es un proyecto incipiente, pero desde SEA Instagune vamos a tener un proyecto muy bonito que seguro que dará mucho que hablar en el futuro, y ya me puedes perdonar que lo puedo desvelar ahora porque es incipiente, pero créeme que va a ser muy bonito, porque realmente la empresa y la formación profesional obviamente están ligadas de la mano, y tiene que estar más presente la propia empresa en la educación de los chavales, y en ese ámbito nos vamos a mover, es decir, vamos a acercar muchísimo más, si cabe, la empresa a los propios ciclos formativos, y yo creo que va a ser una idea muy buena para poder captar cada vez más alumnos. Bueno, pues ya nos comentarás más adelante a ver ese proyecto SEA Instagune, que, para el que no lo sepa, es la Asociación de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones, que está dentro de SEA Empresas Alavesas. Así es. Hablábamos de formación profesional, una rama por la que se puede llegar a ser empresario, aunque es cierto que hoy en día todavía existen recelos, ¿no?, a la hora de los propios chavales o los padres a la hora de matricularles en esta vía de estudio. ¿Lo comprendes o por qué sucede esto? Sí, pero eso es cierto, pero por suerte pasa muchísimo menos que en nuestra época. Está cambiando. Sí, en nuestra época es verdad que decías, el que servía para estudiar iba a BUP y el que no, pues iba a la FP o a REM, ¿no? En su caso. Ahora está cambiando muchísimo, y mucho tiene que ver porque la vía de acceso a la universidad, aunque antes también era viable a través de REM o FP, era más difícil, ¿no? Hoy en día es más factible que a través de un módulo de grado superior pueda acceder a una plaza de universidad, puesto que tiene reservadas, ¿no?
Entonces, cada vez está habiendo mejor vista la posibilidad de hacer un módulo de grado formativo. Pero cuesta muchísimo. Es verdad que hoy en día, no solo en nuestro campo, sino tú hablas yo creo que en la totalidad en las empresas, lo que más demandan son profesionales, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, Joseba. En 30 segundos la pregunta recurrente la tengo que hacer. ¿Qué hacemos en Arabako Enpresa Irratian? Es, ¿qué le dirías a un joven que ahora mismo está dudando entre emprender y abrir su propia empresa o trabajar por cuenta ajena? Sin duda, si es un joven, hay que decirle que se aventure, que hay que lanzarse. El no hacerlo ya es un fracaso. La posibilidad de acertar ya no puede ser un fracaso, ¿no? Porque ya por lo menos estás jugando, ¿no? El no hacerlo ya es un fracaso de por sí. Por tanto, si está pensando en aventurarse, como bien comentabas, pues adelante. Muy bien. Pues con esta reflexión ponemos punto y final al espacio de hoy. Eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko, y a todos los oyentes les emplazamos a una próxima entrega de Arabako Enpresa Irratian. Laster arte. Agur. Un espacio ofrecido por SEA Empresas Alavesas, la asociación que defiende y representa los intereses del empresariado alavés.